En fechas recientes ha llamado la atención las variaciones del nuevo coronavirus encontradas en diversas latitudes. ¿Cómo ocurren? ¿Qué tan peligrosas son? ¿Y qué debemos entender sobre ellas? Son las respuestas que nos da la doctora Angélica Cibrián en Investigación en Primera Persona. Acompáñanos. Bienvenidos, esto es Investigación en Primera Persona. Yo soy Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que es muy candente en estos momentos en el ámbito científico. Vamos a conversar sobre las variantes del SARS-CoV-2. Para ello nos acompaña la doctora Angélica Cibrián Jaramillo. Ella es investigadora de la Unidad de Genómica Avanzada del CIMBESTAB, que también es el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Doctora, muchas gracias por aceptar esta conversación con el auditorio de Investigación en Primera Persona. Muchas gracias por la invitación, Efraín. Pues nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de que nos acompañe, doctora. Y pues empezando, lo que le queremos preguntar, esto que está causando hasta cierta ansiedad en la población, ¿qué debemos entender como las nuevas variantes del SARS-CoV-2? Claro, mira, los virus mutan por naturaleza, acumulan cambios en las secuencias del genoma todo el tiempo. El coronavirus es tiene eso por naturaleza, y conforme va cambiando en su trayectoria evolutiva, conforme va de persona a persona, van surgiendo mutaciones que son particularmente mejor para que el virus sea o más infeccioso o pueda escapar al sistema inmune. Entonces, a estas mutaciones les llamamos variantes o variantes de preocupación, ¿no? Variants of concern se dice en inglés, y quizá lo ven por ahí en las noticias. Entonces, cuando estas mutaciones tienen ya un efecto a nivel epidemiológico, les llamamos variantes. Y las variantes que hemos visto a la fecha se agrupan en diferentes linajes, es decir, pues una trayectoria individual de estos virus, y esos linajes se han identificado en diferentes regiones del mundo. Entonces, son linajes con mutaciones cuyas las mutaciones que tienen importancia médica son reconocidas como variantes. Doctora, ¿y cuándo nosotros ya debemos entender como una nueva cepa? Que eso es lo que de repente es lo que preocupa, porque parece que una nueva cepa sí ya tiene características diferentes y son las que deben de preocupar a la comunidad científica, médica y a la sociedad en general. La cepa surge de una acumulación de variantes en el tiempo, así es como surgió SARS-CoV-2 a partir de un ancestro compartido con SARS-CoV-1. Entonces, eso es cuando ya es completamente otra especie. En realidad nos preocupan las variantes que es un pasito antes de la cepa. Las variantes que te digo pueden tener un impacto ya sea en la transmisión del virus o en la gravedad de la enfermedad. Entonces, desde ese momento, antes de que se vuelva una cepa nueva, ya es preocupante. Doctora, y entonces ahora sí, de estas nuevas variaciones que los científicos, como usted, han identificado en diversas partes del mundo, ¿cuáles son las que les están preocupando a ustedes y que también nos tienen muy atentos nosotros como sociedad, porque ya no sabemos cómo protegernos, cómo actuar frente a esto que está sucediendo? Sí, mi grupo está en el proceso de identificar esas nuevas variantes para México. Todavía no llegamos al punto de identificarlas, solo quería aclarar para ponerlo en contexto. Sin embargo, sí estamos dándole un seguimiento muy cercano a las variantes que están siendo identificadas por otros grupos, incluyendo grupos ya en México, que el grupo de Jalisco, que ya reportó una de las variantes presentes en México. Y las más importantes, hay 3 linajes. Son 3 linajes, recuerda que este linaje es todo un grupo de virus que acumulan esas variantes. Está el linaje que se identificó en el Reino Unido, que es el linaje B117. Ese linaje tiene varias mutaciones preocupantes, pero sobre todo en términos de transmisión, aunque se acaba de identificar una que también podría escapar a las vacunas en el Reino Unido de ese linaje. Está el linaje de B1351, que se identificó primero en Sudáfrica, y dentro de ese linaje también hay mutaciones similares a las del Reino Unido, hay convergencia, es decir, el virus llega a la misma solución en diferentes lugares. Y por último está el linaje P1, que se identificó, o más bien proviene de Manaus, de Brasil, aunque se identificó en Japón con unos viajeros que venían de Brasil entrando a Japón. Entonces, son 3 linajes de preocupación actualmente para los científicos, que son esos 3,
y las mutaciones o variantes ya de preocupación médica puntuales. Doctora, ¿dónde se identifican estas mutaciones, estas variaciones que están ustedes identificando y que son las que preocupan? Es decir, parece que hay un sector del virus en el que se está concentrado y eso es lo que hace que en determinado momento pueda ser más transmisible o quizá más peligroso, no lo sé. Esa es la pregunta, doctora. Sí. La mayoría de estas mutaciones, de estas variantes de preocupación que surgen por muchas mutaciones acumuladas previamente, la mayoría ocurren en la espiga del virus. La espiga tiene una forma de una Y y es donde son como las patitas del virus que vemos en esos dibujos que hemos visto del coronavirus. Son todas esas proyecciones que tiene sobre la superficie y la mayoría de las mutaciones ocurren en esta parte de la espiga, que es lo que permite que el virus se agarre, ¿no? Se pueda reconocer al receptor AC2 de las células humanas y se vuelva más pegajoso. Entonces, se te puedes imaginar las maquinitas estas que agarran los peluches desde arriba, ¿no? Que uno le pone 20,000 monedas y no agarras nada porque la manita nunca aprieta bien. Antes de estas mutaciones puntuales, incluso la primera variante que salió de SARS-CoV-2, antes de que saliera de China, pues era así como muy ineficiente en poder agarrar los peluches siguiendo esa analogía. Pero ahora estas variantes que ocurren directamente sobre la superficie de la espiga le permiten asirse muy bien al receptor de AC2. Entonces, la mayoría ocurren ahí. Son mutaciones muy puntuales donde hay cambios en aminoácidos. Cuando ven, por ejemplo, la palabra E484Y, son lo que te dice el 484 es la ubicación en el genoma del virus. Entonces, la mayoría están en ese rango entre 200, 500, 400 aminoácidos dentro del genoma y corresponden a esa espiga. Doctora, estas variaciones y estas regiones que ustedes han identificado, ¿qué implica para la salud humana? Porque pareciera que, bueno, nada más estamos concentrados en el asunto de que son un poco más contagiosas y creemos que quizá no sean tan peligrosas, pero pues parece que no va siendo así y van ustedes encontrando nuevos datos y nueva información. Sí, la primera observación cuando se identificaron las variantes de origen británico, la N501Y, dentro del linaje B117, la primera preocupación fue el aumento de que fuera más transmisible, que aumentara las infecciones, ¿no? Se aumentó hasta un 50% el contagio por SARS-CoV-2 en esa región. Lo mismo con la variante de Brasil. Entonces, esa fue la primera observación científica de preocupación, porque aunque no necesariamente te pone más grave como paciente de COVID-19, sí puede saturar al sistema médico, puede llegarle a más personas que sí pueden ser vulnerables simplemente por comorbilidades, etcétera. Es un tema de probabilidades. Si está más contagioso, es más probable que te llegue, ¿no? Y por otro lado, está más recientemente la observación incluso de esta semana que la variante E484K está resistiendo y escapando las vacunas, en particular la de AstraZeneca. De manera que en estudios realizados por Sudáfrica, en los que comparan personas que reciben vacunas de AstraZeneca, y un placebo, y que tienen esta variante de E484K, parece que no hay diferencia. Esto quiere decir que la vacuna no está siendo eficiente y eficaz. Entonces, es muy preocupante porque quiere decir que tiene que haber un rediseño de vacunas, sobre todo para las vacunas que son con base en RNA mensajero, que son las de Pfizer y la de Moderna, y una readecuación de las vacunas que dependen de vectores como la de AstraZeneca. Entonces, en pocas palabras, el virus está escapando a nuestras vacunas. Doctora, pero digamos que eso no sería, digamos, nada anormal, si hay algo que pueda ser normal en esta situación, porque, por ejemplo, las vacunas de la influenza también se van adaptando cada año a las nuevas características. Digo, creo que este es un escenario que es muy posible. Pero es lo que se esperaba como una trayectoria normal de un virus. También hay otras enfermedades causadas por bacterias. Conocemos ya muy bien, hay décadas de investigación asociada a resistencia a antibióticos, por ejemplo. Sabemos que es una lucha entre hospedero y vector o agente de la enfermedad patógena.
el patógeno, ¿no? Y lo preocupante de esto es que a la fecha para SARS-CoV-2, para el virus y para la enfermedad COVID-19, no tenemos un tratamiento médico eficiente y eficaz. O sea, estamos todavía explorando los posibles tratamientos médicos. Entonces, la mortalidad muchas veces en casos graves se debe a que todavía no sabemos cómo manejar la enfermedad. Seguramente en 1 año, 2 años, quizá 3, aunque esto se está moviendo tan rápido que podría ser hasta en 6 meses, encontremos maneras de manejar mejor la enfermedad. Entonces, esa es la diferencia con influenza. Tienes toda la razón que el virus de influenza, que es mucho más rápido en las mutaciones que SARS-CoV-2, es un virus que muta más rápido, pasa lo mismo cada año. Por eso nos tenemos que estar vacunando cada año contra influenza, porque la vacuna que funcionaba el año pasado ya no funciona de la misma manera para este año debido a las variantes que acumula influenza. Pero en este caso, bueno, pero para influenza, como ya tenemos más experiencia, hay menos mortalidad, dado que sabemos cómo tratar a la influenza, al menos hasta cierto punto, ¿no? Doctora, algo que tenemos como sociedad siempre presente es el trabajo que los científicos como ustedes hacen. ¿Cómo hacen estas investigaciones? ¿Cómo van identificando estas variantes? Porque nosotros vemos y pensamos, oigan, pues están con su lupa y andan buscando qué es lo que está pasando. ¿Cómo se hacen? Hay distintas maneras en las que ustedes y distintas herramientas que ustedes ocupan para poder hacerlo. Sí, aquí cabe mencionar que todo esto es desarrollo increíblemente veloz de colaboraciones interdisciplinarias donde estamos trabajando biólogos evolutivos como yo, especialistas en genómica, con inmunólogos y otros científicos de otras áreas. Entonces, en realidad es el conjunto de visiones que nos permite identificar estas variantes y ponerlas en contexto. Ya en términos prácticos, hay varias maneras. Por un lado, se puede hacer en una zona donde hay un aumento en el contagio que no corresponde a la etapa de transmisión o de contagio poblacional. Por ejemplo, en Manaus ya tenían más del 75% de la población enferma y aún así había una transmisión muy alta, ¿no? Entonces, cuando ves a nivel poblacional esos signos epidemiológicos, se sospecha que puede haber una variante nueva y entonces se busca activamente. La otra es buscarla directamente, ya sea por sondas que diseñamos, son pedacitos de RNA que hacen un match o pueden capturar perfectamente las regiones, por ejemplo, de la espiga del virus y por lo tanto con un simple PCR podemos ver si hay una bandita en un gel, ¿no? Sabemos que esa variante existe. Esa es una manera también de hacerlo más directamente con el virus o bien secuenciando el genoma completo. Es decir, todos los ácidos, todas las pares de bases que codifican dentro del virus de RNA del SARS-CoV-2. Esa es la mejor manera en el sentido que nos provee un contexto de todo el genoma. Entonces, podemos ubicar muy bien la variante, podemos ver qué otras mutaciones hay al lado y podemos comparar con las secuencias de genomas ya disponibles en varias bases de datos como NextStrain en línea, abiertas para todos, y ver si los genomas donde estamos encontrando variantes se parecen o no a otros genomas previamente reportados. Entonces son dos, una indirectamente por comportamientos poblacionales y la otra a través de un análisis directo de las secuencias del virus. Doctora, finalmente sabemos que pues usted es una experta en estos temas y sabemos que tiene toda la autoridad para recomendarnos algunas acciones para protegernos de estas nuevas variantes que pues ya están en el país, algunas y que quizá puedan llegar rápidamente otras. Sí, ahí solamente una acotación, no soy médica de formación, entonces para recomendaciones médicas, ahí sí tienen que consultar a sus médicos específicamente con algún tema que tenga que ver con la salud directamente de la enfermedad. Es muy importante esa distinción, pero a nivel general, dado el conocimiento en genómica y en evolución en general de microorganismos que tengo, sí les puedo decir que dado que estas variantes de preocupación o pues que podrían tener ya un impacto en nuestra salud van a seguir surgiendo, pues simplemente hay que reforzar todas las medidas precautorias que ya conocemos. Esto es una buena mascarilla o cubrebocas, ¿no? Que esté perfectamente bien ajustada, que de preferencia de materiales que estén validados de alguna manera para tener una protección muy buena. Las de tela en este momento
tendrían que ser de 3 capas y quizá con un filtro adicional. Hay algunas que, por ejemplo, tienen un filtro de café, pero ahí podrían revisar con más calma las de tela. Pero en este momento sí se requieren mascarillas mucho más protectoras, pero sobre todo muy buen ajuste. Y idealmente, si están en lugares donde hay más personas y está poco ventilado, también protección en los ojos, ¿no? Porque sabemos que también se puede transmitir por los ojos. Pero lo más importante es mantener distancia. Con la distancia, a pesar de que algunas variantes son más transmisibles y no tenemos todavía datos de qué tanto, o sea, si a 1 metro, 10 centímetros, todavía no se sabe bien en qué momento ya son mucho más fáciles de adquirir estas nuevas variantes, pues lo mejor es prevenir con una sana distancia de 2, 3 metros con quien estés platicando y de preferencia no estar platicando con mucha gente. Pues doctora, siempre resulta muy interesante conocer todo el trabajo que hacen y sentirnos orgullosos de que investigadores como usted estén trabajando en esto. Y lo más importante es que ustedes están trabajando desde hace mucho tiempo, quizás no preparándose específicamente para esto, pero sí tienen esa base de conocimiento pues para hacer frente a estos asuntos en este momento. Sí, gracias, Efraín. Estamos transfiriendo el conocimiento de ciencia básica en diversos sistemas biológicos, en plantas, bacterias y hongos, y también un poquito de virus cianófagos que ya estábamos empezando a trabajar en el laboratorio, pero estamos transfiriendo ese conocimiento de más de 10 años en Langevio como investigadora y más de 20 ya como desde el doctorado y un poquito antes, en temas de evolución molecular y genómica y para poder interpretar todo este tema de variantes. Pues le agradecemos mucho su participación en esta pequeña entrevista para nuestro auditorio de investigación en primera persona y bueno, ya estaremos dando seguimiento a todas las investigaciones que usted está realizando. Muchas gracias, doctora. Gracias, Fran. Y bueno, pues a todos nuestros amigos, hasta aquí dejamos esta conversación. Les recuerdo que si hay dudas, el conocimiento siempre tiene esa respuesta a todas esas dudas. Hasta la próxima.